¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto verles. Les damos la bienvenida a una edición más de Conversaciones en la Fundación Juan March. En esta ocasión para recibir a un embajador, a un hispanista, a un político israelí, pero por encima de todo eso, tengo que decirlo también, a un muy buen amigo de España. Quiero que le demos la bienvenida a Shlomo Ben-Ami. Buenas tardes. Político, como decíamos, diplomático, escritor, hispanista, miembro del Partido Laborista Israelí, ha sido ministro de Asuntos Exteriores en su país y fue el segundo embajador de Israel en España. Actualmente es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz, del CIT. Bienvenido. Está usted en su casa, está en esta fundación donde hablamos de cultura, hablamos de diálogo y en un país que es pues, su segunda casa y a veces la primera ha sido también, señor Ben-Ami. Sí, sí, efectivamente hay una historia de amor que empieza desde mucho antes de mis años universitarios. De hecho, yo nací en Tánger y España estaba a una distancia muy cercana y todo, desde la prensa, pasando por el fútbol, tenía alguna relación con este país. De hecho, el equipo local jugaba en la segunda división aquí y yo de niño me gustaba mucho el fútbol y sigue gustando. Así que, y después, claro, con los años de Oxford, donde hice un doctorado con yo diría que eran los nietos de la República Española, ¿no? Yo estudié con los nietos de la República Española, con el nieto de Ortega, con el nieto de Alcalá Zamora, con el nieto de Miguel Maura. Esa era la generación que, de hecho, de alguna manera puso las bases de una cierta línea en la historiografía moderna de España, ¿no? Bajo la dirección de Raymond Carr. Y después los años de la embajada, por lo cual mi historia con España no es menos intensa que mi historia con Israel. ¿Y cómo nos ve a los españoles en este momento, señor Ben-Ami? ¿Cómo ve este país? Puedo hablar con total libertad, ¿eh? Estamos entre amigos. No pasa nada. Ahora que nadie nos oye. Sí, nos oye. Bueno, déjeme que diga, y también se lo digo a ustedes, que esta conversación se está transmitiendo en este momento en streaming a través de marc.es/directo. Es decir, nos pueden ver en directo, nos pueden escuchar, pero los que nos ven también por internet son amigos, así que no hay ningún problema. Hable usted con total libertad. Hable usted como si fuera libre. Bueno, yo creo que España los últimos 25 años, o sea, o más, la transición fue un ejercicio de sabiduría política extraordinario. Yo creo que entrará en los anales no solo de la historia de España, sino de cómo se hace una transición pacífica, relativamente pacífica, y de una forma donde se crean consensos y cada uno deja atrás parte de sus convicciones más fanáticas para hacer posible una reconciliación nacional. Y creo que lo que está ocurriendo en el mundo árabe y en otras latitudes, en las dificultades de transición a una democracia, podrían aprender muchísimo de España. Yo creo que en este momento yo siempre tengo cuidado no entrar demasiado en temas españoles, porque al fin y al cabo soy un huésped, ¿no? De alguna manera, y uno tiene que tener... Pero no obstante, yo creo que España requiere casi una segunda transición en este momento. Tengo la sensación de que se ha perdido el rumbo o se ha perdido ese momento de sabiduría política, de saber hacer, ¿no? Y que se están perdiendo muchas de las bases de lo que fue la transición, las instituciones. Algunas de ellas están en estado de crisis, hay una fragmentación de la familia política de tal forma que va a ser muy difícil formar mayorías gobernantes. Hay que ajustar el problema de las autonomías, todas esas cuestiones que uno tenía la sensación que estaban ya utilizando una expresión que no es de la democracia española. Uno tenía la sensación de que todo estaba atado y bien atado,
pues ya está menos bien atado, ¿no? Yo creo que es importante resolver los problemas. Estoy de acuerdo con el discurso del actual líder socialista de que hay problemas que no hay que judicializarlos, son problemas políticos y hay que resolverlos a través de la vía política, a través del diálogo. Por ejemplo, la cuestión catalana, yo no creo que francamente sea un problema legal o judicial, es un problema, sí, es posible que ahí se esté saliendo de la norma constitucional, me imagino que ese es el caso, pero no creo que es un problema de jueces, al fin y al cabo es un problema político, porque detrás hay un trasfondo histórico y de personas que piensan de otra manera, no solo un líder actual, y que hay que resolverlo a través del diálogo político, que es como se hizo la transición. Pero usted conoció de muy cerca a los protagonistas de la transición política española, a los políticos, habló con ellos, tuvo conversaciones, algunas conocidas y otras discretas. Lo conoció, por supuesto, a Manuel Fraga, conoció a Santiago Carrillo, conoció a Adolfo Suárez, conoció a Miquel Roca, trató con el rey, con Felipe González. Yo no quiero poner ningún aprieto, pero ¿había otra talla de políticos en aquel momento? O, digamos, las circunstancias de la transición obligaban a transigir, a pactar, a ser más flexibles que lo que ahora ocurre. Por cierto, yo a Fraga le conocí en Oxford, le conocí cuando él era embajador en Londres. En Londres. Y Raymond Carr le invitó a una cena con nosotros porque quería que conozcamos a un político del pasado y alguien que podría ser político del futuro. Y él vino con Ricardo de la Cierva, que era un escritor y un historiador muy importante, ¿no? Pero tenemos una costumbre, yo eso lo veo también en mi país, lo veo en Israel, tenemos una costumbre de menospreciar a los políticos que nos rodean y de una cierta nostalgia hacia aquellos del futuro. Nos ocurre siempre, los romanos decían, o tempora o more, ¿no? Aquellos tiempos. Y parece algo que está en nuestro DNA, ¿no? En nuestro ADN. Pero no obstante, es posible que épocas crean líderes. Los grandes líderes que echamos de menos, por ejemplo, en Europa, son aquellos que surgieron, ganaron o perdieron guerras, como la Segunda Guerra Mundial. Pues todos piensan que Churchill era más grande que la vida, era un líder histórico. De Gaulle, los fundadores de la Unión Europea, Adenauer, Gaspari, Schuman. Pero mire usted, Churchill al final fue derrotado por una de las figuras más grises de la política, que la política inglesa jamás haya producido, Clement Attlee. Churchill decía que llegó un coche a Downing Street, un coche vacío a Downing Street, y de él salió Clement Attlee. O sea, eso es lo que él pensaba, pero derrotó al líder que ganó la Segunda Guerra Mundial. Y no solo le derrotó, sino creó algo no menos importante que ganar la Segunda Guerra Mundial. Creó el estado de bienestar inglés. El modelo del estado de bienestar inglés surge con Clement Attlee. O sea que a veces líderes grises son los que necesitamos, siempre cuando cumplen con su deber. No, porque la época no es una época heroica. Son épocas heroicas que de alguna manera abren el camino a líderes de esa naturaleza. Pues bien, es posible que esta no sea una época heroica y que hacer una transición de la dictadura a la democracia pues es algo más titánico que tener un presupuesto razonable, que crear empleo, pero aún así personas menos gigantescas que aquellos pueden hacer una labor mejor, ¿no? Yo no creo que Angela Merkel sea un líder histórico. No da el calibre, por ejemplo, de Adenauer, no da el calibre de Kohl, que unificó a Alemania. Pero está llevando sus cosas relativamente bien. Yo creo que
en el sentido europeo, está creando un gran problema, pero parece que es una líder que lo lleva relativamente bien. Ya veremos qué dirá la historia de ella, porque creo que está haciendo renacer el problema alemán en Europa. Si en el pasado el problema alemán era otra cosa, ¿no? Era el expansionismo alemán, el ultranacionalismo alemán. En este momento es la obsesión alemana o la obsesión de Angela Merkel con ciertos parámetros económicos, la obsesión con la inflación. A veces creo que Alemania superó los fantasmas del pasado, salvo uno, el de la inflación. Ya con los judíos se ha reconciliado más o menos, ya no tiene ejército, o tiene ejército, pero es una nación pacifista, pero se quedó obsesionada con la cuestión de la inflación. En Estados Unidos han inyectado billones y billones y billones de dólares sin que haya inflación. Y aquí se está perdiendo toda una generación, precisamente porque Europa está siendo sujeta a una política dictada por Alemania. Iba a preguntarle justamente por Europa. Cuando habla de Europa, la Unión Europea, cuando dijo Estados Unidos, díganme a quién tengo que llamar si hay una crisis, ¿no? ¿Qué teléfono tengo que marcar? Sí. Bueno, habla del papel de Alemania en este momento. ¿Cómo percibe la Unión Europea? ¿Realmente tiene la fuerza que merece, que debería en este momento en el mundo? No, no creo que la tiene. No creo que la tiene, se merece más. Yo en el pasado solía decir, cuando hablaba de cuestiones que tenían que ver con el Medio Oriente, que Estados Unidos intimida y Europa inspira. Yo creo que con Obama ya ni intimida Estados Unidos, pero Europa no inspira. No inspira precisamente porque entró en este parálisis de una crisis que no acaba, de un modelo económico que con una obsesión a veces incomprensible se insiste en él a pesar de que no está dando los resultados a nivel europeo. Europeo está perdiendo la carrera frente a Estados Unidos y a China y a los gigantes asiáticos y está excesivamente preocupada con sus problemas internos sin resolverlos, cuando el mundo está cambiando frente a sus ojos de una manera vertiginosa. Yo creo que tiene que ser capaz de ver qué es lo que funciona en su modelo económico y qué es lo que no funciona. Y si no funciona, pues intentar de arreglarlo. El problema es que está sujeta a Alemania. Cuando se hizo la unificación de Alemania, el dilema que tenía Thatcher y los franceses, o sea, que eran los que tenían más o menos que aceptar que Alemania forme parte de Europa, ellos querían que Alemania sea europea. Ese era el negocio que hicieron con ella. Se reunificará Alemania, pero no será un poder del este, alejado de Europa, sino formará parte de Europa. Hoy es Europa la que forma parte de Alemania. Y Europa es una Europa alemana, de hecho, hoy. La cuestión es si eso sirve al posicionamiento global de Europa. Y estos años del gobierno de Angela Merkel no da esa impresión. Señor Ben-Ami, mañana los españoles celebramos el Día de la Constitución. Usted conoce muy bien la Constitución española y sabe lo que significó. Hablaba del jefe del Estado que dijo aquello de todo queda atado y bien atado, que era Francisco Franco. Hubo que desatarlo, hubo que desatar los principios del movimiento, gracias a la Constitución, que es la carta que nos ha permitido, la carta magna que nos ha permitido el periodo de convivencia, de democracia que ahora tenemos. Seguramente habrá que reformar la Constitución, como ocurre con todas las cartas magnas, pero cuando usted lee o escucha que esa Constitución es un cerrojo, como se ha dicho recientemente, ¿qué opinión tiene? Porque la Constitución ha sido algo que nos ha permitido llegar hasta aquí y ahora le preguntaré después por lo que significó el establecimiento de relaciones diplomáticas con su país, con Israel, ¿no? También después de la Constitución. Pero, ¿usted cómo ve esa Carta Magna que ha permitido la transformación social, política, económica de este país? Yo creo que ha sido importante, ha sido vital, de hecho, como el pilar
de la convivencia de todos los españoles y de la transición a la democracia, pero siempre hay que pensar que una constitución está hecha por hombres y puede cambiarse por los hombres. Estados Unidos tiene un montón de enmiendas a la Constitución para adaptarse a los tiempos que cambian. Una Constitución no es un documento bíblico, no es un documento religioso. Es un intento de una cierta generación de dar una respuesta a los problemas que ve en su entorno, para vertebrar a la nación, para crear unas reglas de juego. Y si estas reglas de juego se ve que democráticamente se pueden adaptar porque ha cambiado la realidad, yo creo que eso lo hemos visto en Estados Unidos. Y hay naciones que incluso sin constitución no funcionan tan mal como los ingleses. O sea, yo creo que en su momento la Constitución, tal y como se preparó, pues era un documento de una capacidad intelectual y política extraordinaria, además de unir a tantos extremos, desde el Partido Comunista hasta la derecha española que venía del movimiento. Eso es casi sin precedentes, ¿no? Era como crear algo de la nada, ¿no? Pero la realidad cambia y yo creo que con las realidades que cambian tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿no? La historia es dinámica. Sí, la historia es dinámica y los documentos que hemos escrito por nuestra mano lo podemos reescribir con nuestras manos, ¿no? Siempre cuando sea transparente y democráticamente avalado. Sin duda. Bueno, ha transcurrido ya mucho tiempo desde aquel año 1986. Uno de los hitos de la transformación política de España fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Costó lo suyo, usted lo sabe bien. Su predecesor, Samuel Adás, estuvo en España, vino primero en una oficina donde había asuntos comerciales, turísticos, en fin, ya estaba en España. No, él era embajador también frente a la Organización Internacional de Turismo. Yo también después fui embajador. También, ¿sí? Y esa era la figura y después ya se establecieron relaciones diplomáticas con Felipe González en el gobierno y bueno, también el papel del rey, eso fue un hito importante y me gustaría que nos contara, ahora que ya ha transcurrido tiempo, un poco la intrahistoria de aquellas negociaciones que seguramente fueron largas, que no fueron fáciles y que permitieron pues normalizar también unas relaciones que mucha gente está reclamando en España. Sí, la historia de hecho empieza en 1949 cuando Israel vota en la ONU ya como miembro de la ONU contra España. Vota contra España y eso ha creado un trasfondo muy desagradable en las relaciones. Hay que recordar que los padres fundadores del Estado de Israel en aquellos años, por cierto, a esa votación israelí hay una respuesta de Fraga en un folleto muy interesante en el que contraataca a los israelíes explicando lo que hizo España a favor de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es un documento muy interesante. Pero de todos modos, los padres fundadores del Estado de Israel eran todos socialistas, por lo tanto eran antifranquistas. No sé cuánta gente saben aquí que durante la Guerra Civil había una guerra civil en Palestina también, en 1936-1939, había lo que se llamaba la rebelión árabe, y era una guerra civil. Y a pesar de ello, llegaron aquí para luchar en las brigadas internacionales unos 500 israelíes, porque España significaba muchísimo lo que ocurría en España para gente que pensaban en el futuro de Europa, en el futuro del mundo, en la democracia, contra el fascismo, etcétera, etcétera. Así que esa es la razón que hubo este alejamiento. Aquí había un régimen que se supone colaboró con Hitler, con los países del eje, y ahí pues había un gobierno socialista y el trasfondo del Holocausto, etc. Pero poco a poco, cuando España se integra más y más en el sistema occidental, yo creo que era inevitable que se llegara a relaciones diplomáticas. No era una precondición para España, pero era como ajustarse a lo que Europa en ese momento... Yo siempre pensaba que las relaciones con Israel
van a mejorar la situación, la posición política de España o la posición diplomática de España. No va a perjudicarla. Porque los árabes, que de eso España tenía temor de cuál va a ser la reacción árabe, respetarán más a una España teniendo buenas relaciones con Israel que a una España intimidada por lo que puedan hacer los países árabes. Y de hecho yo creo que he tenido razón. No hay otra explicación a que la Conferencia de Paz de Madrid se haya llevado a cabo en Madrid y no en otra capital europea. O sea, el momento que España estableció relaciones con Israel, pues hubo mayor respeto por parte del mundo árabe, mayor reconocimiento que España ahora está en una situación en la que puede ejercer influencia sobre ambas partes, ¿no? De todos modos, aquí las relaciones... Yo llegué aquí antes de las relaciones por organizaciones de la sociedad civil española que estaban preocupadas porque no hay relaciones, y un montón de conferencias y de contactos con distintos estamentos de la sociedad española, y normalmente, no sé si ya se habla de secretos, que tampoco son secretos tan grandes. Lo que es el Mossad en Israel, lo que dice que todo el mundo sabe lo que es el Mossad, el famoso Mossad. Sí, el famoso Mossad. El nombre es el Mossad para servicios de inteligencia y misiones especiales. Y las misiones especiales pues suelen ser eso, mantener ciertas relaciones diplomáticas con países con los que no se tienen relaciones diplomáticas. Que había unas relaciones previas. Efectivamente. Y aquí había oficina del Mossad y había en España, en Israel también, representación del CSID, ¿no? Y ese tipo de relación, pues de hecho las relaciones diplomáticas, entre comillas, ya existían entre los dos servicios de inteligencia, ¿no? Es curioso, ¿no? Primero los servicios de inteligencia y luego la política. Pero esa es la realidad. Primero los espías y después... Sí, primero los espías y después los diplomáticos. Pero así fue. Y después con la Oficina Internacional de Turismo, que aquí tenía su sede, pues se podía ser embajador en la oficina de turismo y a través de ello hacer una labor. Yo me acuerdo que cuando Adás se fue, que en paz descanse, que era un diplomático extraordinario, era un diplomático de guante blanco, realmente un hombre excepcional. Cuando Adás se fue, yo asumí el papel. En el 87. En el 87, y me acuerdo que había la Asamblea General de la Organización Internacional de Turismo, y se suponía que cada uno tenía que dar un discurso, cada embajador. Y bueno, pues el embajador que vino, que habló antes de que yo subiera al podio, era de Aruba. El embajador de Aruba, que es una isla caribeña, y él contó cómo acaban de inaugurar un campo de golf con 18 agujeros. Y yo por primera vez me enteré de que existe eso de 18 agujeros. Pero mi discurso, que eran las instrucciones que recibí de Tel Aviv, era hablar en contra de que la OLP entre en la Organización Internacional de Turismo. Y eso me chocó enormemente. Mira lo que el mundo civilizado le preocupa. El mundo civilizado está preocupado por campos de golf de 18 agujeros. Yo estoy aquí hablando de si la OLP va a entrar o no va a entrar. Pero eso te dice cómo la organización fue como un caballo a través del cual se penetraba a las cuestiones diplomáticas en España. Fue una etapa muy intensa la suya, porque usted, aparte de diplomático, estableció, si me permite, una relación muy eficaz, por cierto, y muy intensa de relaciones públicas, por decirlo así. Somoven Amí estaba disponible a cualquier hora del día y de la noche, en cualquier día de fiesta o laborable, para atender la llamada de los medios de comunicación, de las radios, que le requeríamos, que le pedíamos opinión. A veces eso lo aprendí de Paco Ordóñez. Paco Ordóñez era así también. Paco Ordóñez era capaz de parar el coche en una estación de gas, de petróleo, no sé, media carretera, para devolver una llamada a un periodista. Es importante. Yo quiero que nos cuente un poco cómo fue esa etapa, la relación con la prensa, con los medios,
y a través de ellos con la sociedad, ¿no? En un momento en el cual había evidentemente un clima favorable a Israel, pero también un clima hostil y mucho más cercano de la causa palestina. Bueno, precisamente esa es la razón. Yo creo que la gente se moviliza mucho en cuestiones que tienen que ver con Israel. Israel es un país que representa una cierta anomalía, ¿no? Y a la gente le es muy difícil decir, ¿qué demonios es un país pequeño, pero con una economía vibrante, con un ejército desproporcionadamente grande, que gana las guerras, digamos, en esos años todavía las ganaba, ahora es mucho más difícil. Y está también el trasfondo histórico, ¿no? Una historia sobre Israel es siempre una historia, para bien o para mal, magnificada. Siempre se magnifica, porque forma parte de la conciencia occidental, y la española también, desde luego. Para que una historia mediática tenga el volumen extraordinario que la historia de Israel tiene en la conciencia occidental, tiene que formar parte de una historia más grande aún. Y la historia más grande es la presencia del pueblo judío en Occidente, es la civilización judeocristiana, es el Holocausto, es la Biblia. Todo eso forma parte de la herencia de toda la gente que está aquí, de forma natural. Es nuestro pasado. Sí, y por lo tanto, si ocurre algo en Israel, tiene mucho más peso. Y una intifada, que es los años que yo empecé a aparecer en la opinión pública española, que es, digamos, uno dividido por 1 millón de lo que está ocurriendo en Siria hoy. Pues aquí la sociedad española explotó con un rechazo de las políticas israelíes, un rechazo contra la represión de la intifada, etc. Recuerde que decían, ellos tienen piedras y les tiran bombas. Claro, y nosotros les tiramos bombas. Sí, entre otras cosas porque un ejército no puede reprimir una rebelión nacional, eso es imposible. Y claro, se intenta hacerlo de una manera que no lleve a una masacre de las magnitudes que estamos viendo en estos días en el Medio Oriente. Pero de todos modos, lo que quiero decir es que Israel siempre despierta mucha reacción. Y un embajador israelí, si quiere promover los intereses de su país, tiene que combinar la diplomacia discreta de cara al gobierno al que está acreditado, con un ejercicio en diplomacia pública. No hay más remedio. Tienes que aparecer en la televisión, tienes que explicar, que la gente vea que, bueno, que no tienes cuernos, que no eres un pirata, que estás intentando de explicar la complejidad del problema. Yo decía siempre a mi gente de allí, de la embajada, nuestra labor no es de convencer a los españoles de que nosotros tenemos razón, porque a lo mejor no la tenemos en algunas cosas, sino explicarles que el problema es algo más complejo de lo que piensan. Y no hay ninguna razón que cada persona sepa exactamente, conozca todos los matices de un problema, que no es el propio, no es el inmediato suyo. Incluso los problemas inmediatos de la vida política española, no cada uno aquí los conoce sus pormenores, ¿no? ¿Cómo va a conocer todos los matices y los laberintos de un conflicto milenario entre judíos y árabes ahí en Palestina? Pues lo único que nuestra labor es explicarles que sí, ellos tienen cierta razón, nosotros tenemos cierta razón, la situación es algo más matizada, más compleja. Con eso me basta, que la gente entienda de que no es una historia simple entre buenos y malos. No fue fácil. No, para nada fácil. Y claro, tampoco les gusta al gobierno, digamos, en este caso al gobierno israelí, no le gusta nada que al final del día lo que la gente diga, esto es un país, Israel,
criminal, pero el embajador está bien. El embajador está bien. Eso es lo último que les gusta. Tenía usted mucha mejor imagen que el país, sin duda. En eso tiene toda la razón. Eso no gustaba. Eso no le gusta. Le llamaban la atención. Quizá por ser demasiado simpático, demasiado... Sí. No, porque entre otras cosas yo siempre desde el primer momento yo no recitaba las instrucciones del gobierno israelí. Yo siempre, y creo que es así como hay que explicar un país. Un país no se explica diciendo tú te equivocas, yo tengo razón, sino intentando de explicar dónde tú mismo estás cometiendo errores. Eso te da mucho más credibilidad y además la realidad. Porque esa es la simple realidad, no hay otra. Y la gente lo aprecian cuando tú dices, mire usted, es verdad, podríamos hacerlo mejor, lo estamos haciendo mal. Eso no menoscaba nada de tu posición. Y hay esa tendencia en ciertos embajadores de recitar el discurso que le envían tal, y eso a nadie convence, no convence a nadie. Por lo tanto, fue usted, digamos, un tanto iconoclasta como embajador. Bueno, durante su mandato, hasta el año 91, pues tuvo lugar un hito muy importante, que fue la Conferencia de Madrid. Hacía referencia ella hace un momento. Aquello fue bastante sorpresivo cuando dijeron, bueno, la sede de esa conferencia va a ser Madrid. Fue durante unas horas el centro internacional de la actualidad. Vinieron todas las cadenas americanas. Yo recuerdo cómo la CBS, la NBC, la ABC transmitían los telediarios, sus informativos desde aquí. Fue una atención mediática tremenda. Los líderes mundiales todos en Madrid. Aquello fue muy complejo, supongo, de organizar y fue un éxito, además un éxito diplomático importante. Un éxito de los españoles. Yo me acuerdo de Felipe González, nos dijo que el éxito se debía a que les dieron a España 10 días para organizarlo. Dijo, si nos hubieran dado 3 meses, hubiera sido un fracaso. Fueron 10 días y estuvo todo perfectamente montado. A la perfección. ¿Qué significó aquella conferencia de Madrid? Bueno, es una conferencia que jamás había tenido lugar algo parecido. O sea, que por primera vez todos los países árabes, las dos potencias, las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, con Gorbachov al frente. Yo, por cierto, organicé la reunión entre Shamir y Gorbachov, que Shamir era el primer ministro israelí, y es cuando noté que era el fin de la Unión Soviética realmente, porque toda la conversación fue sobre Rusia más que sobre el conflicto árabe-israelí. O sea, se habló de cómo la situación está mal y el hombre, Gorbachov, casi lo del Medio Oriente ya sabía que él no va a tener ninguna influencia y que todo esto es de hecho una reunión de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la verdad es que Shamir tampoco estaba muy interesado en la conferencia. Tú sabes que después del discurso de apertura de Gorbachov, pues hubo un break, ¿no? Hubo para descansar un poco, ¿no? Y la gente se movía, y yo me acerqué al primer ministro, a Shamir, y le pregunté qué le parecía el discurso de Gorbachov. Me dijo, la verdad no sé porque me caí dormido. Dijo, se quedó dormido, ¿no? O sea, no escuchó el discurso de Gorbachov. O sea, que él vino porque le empujó Bush. Ahí, para mí eso fue una lección muy importante. Y ahí veo el error de la diplomacia americana en estos días. La diplomacia americana en estos días en el Medio Oriente, en la cuestión de paz, del proceso de paz, trata la diplomacia y la fuerza como dos categorías aparte. Y no entiende que no hay diplomacia creíble y eficaz que no tenga detrás la posibilidad de usar fuerza. Porque si solamente es diplomacia y no hay detrás una capacidad de torcer brazos, la diplomacia no va a tener éxito. Porque si dejas a las partes hacer lo que les da la gana y negociar libremente, no va a haber un acuerdo de paz. Los únicos éxitos de los americanos en la política de paz en el Medio Oriente fueron
éxitos que se produjeron cuando utilizaron la fuerza. Kissinger en 1974-77, de 74-77, cuando negocia con Rabin la separación de fuerzas entre Egipto e Israel en la península del Sinaí, utiliza una presión enorme sobre Israel. Él hablaba entonces de reassessment. Si no llegamos a un acuerdo, vamos a reevaluar nuestras relaciones con Israel. Y eso tuvo un impacto enorme. Bush padre y Baker trajeron a Madrid a Shamir arrastrándole por la fuerza. Y ahí tuvimos también la prueba de los límites de lo que se llama el lobby judío en Estados Unidos. Lo que ocurría en vísperas de la Conferencia de Paz de Madrid era que Shamir no quería venir a la conferencia, porque él creía que la conferencia iba a ser una especie de emboscada. Aquí va a caer en una trampa y todos le van a presionar, y no quería venir. Y Bush quería traerle. Y en ese momento el Congreso de los Estados Unidos iba a votar una resolución que daba una línea de crédito de $10.000 millones a Israel para absorber la inmigración judía de Rusia. Y Bush necesitaba frenarlo para presionar a Shamir. Y claro, el lobby judío estaba trabajando ahí en el Congreso y iba a haber una votación con un apoyo masivo a la resolución de facilitar la línea de crédito. Bush padre va a la Casa Blanca y convoca una rueda de prensa de emergencia. Y vienen todos los medios de comunicación y empieza diciendo: hay una política del presidente de los Estados Unidos en el Medio Oriente, pero hay 1.000 lobistas en el Congreso que están trabajando contra la política del presidente de los Estados Unidos. Y eso derritió el apoyo a los créditos. Por lo cual, cuando a mí me dicen que el lobby judío está haciendo tal o cual, no es el problema del lobby judío, es el problema del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, si se enfrenta, Carter hizo la paz entre Israel y Egipto y hizo oídos sordos a lo que le decían lobbies de todo tipo. Y Bush padre, Baker llegó a decir en una rueda de prensa, no en una rueda de prensa, lo dijo en una conversación que salió después a luz: fuck the Jews. Eso es lo que dijo. Sí, no hace falta traducirlo, lo entendemos. O sea que Estados Unidos, esto no en España o en Europa en general, la palabra lobby es una palabra sucia. Es una palabra. Pero en Estados Unidos forma parte de la... Está arreglado. ¿Sabes cuál es el lobby más fuerte? No es el lobby judío, es el lobby de las armas. Que Charlton Heston... La Asociación Nacional del Rifle. Sí, del rifle. Y hay para el petróleo, hay para todos los gustos. Y eso, por cierto, viene de la primera enmienda, hablando de enmiendas de Constitución. La primera enmienda habla de the right of the people to petition the government. El derecho del pueblo a pedir al gobierno cosas, ¿no? Y esto se amplió a lo que vemos, ¿no? Así que él arrastró a Shamir a la Conferencia de Paz de Madrid, pero sin duda alguna fue un momento histórico en el conflicto, porque desde ese momento empezamos a contar lo que fue el proceso de paz hasta hoy, ¿no? Yo creo que si hemos fracasado hasta hoy en llegar a un acuerdo, fue porque nos hemos desviado del camino que nos marcó Madrid. Si me permites, te explico a qué me refiero. Yo creo que los acuerdos de Oslo, que se llevaron a cabo 2 años después, que se firmaron 2 años después, en 1993, se desviaron de Madrid y por eso fracasaron. Madrid lo que puso las bases fue de unas negociaciones entre Israel y los palestinos. No se habló de la OLP, se habló de los palestinos.
para llegar a una solución de dos estados. Esa era la base de Madrid. Y efectivamente se envió a la delegación palestina a Washington para seguir las negociaciones después de la Conferencia de Paz de Madrid, y ahí se empezó a hablar entre israelíes y palestinos. Los palestinos, los líderes palestinos, lógicamente pidieron un Estado, fin de los asentamientos, fin de la ocupación, que era lo que el espíritu de Madrid pedía. Y Rabin no podía acceder a estas peticiones, a estas exigencias, y prefirió ir a unas negociaciones secretas con Arafat, y Arafat también le venía mejor hacer esas negociaciones secretas, y llegaron a un acuerdo que era un acuerdo de nada. El acuerdo de Oslo es, Ehud Barak, que fue primer ministro cuando yo era su ministro, decía, era como un queso suizo con más agujeros que queso. Porque, ¿qué dicen los acuerdos de Oslo? Dicen que en 5 años hablaremos del Estado palestino. No dice que Israel tiene que aceptar. Dice, hablaremos de un Estado palestino. En 5 años hablaremos de Jerusalén. En 5 años hablaremos de refugiados. En 5 años hablaremos de asentamientos. ¿Ok? Hablaremos. Eso no quiere decir que sabemos ya cuál es el juego final. Los palestinos en Washington, o en la Conferencia de Paz de Madrid, exigieron lo que un pueblo ocupado suele exigir. Arafat exigió muchísimo menos. Los acuerdos de Oslo ni hablan de autodeterminación. Arafat firmó un acuerdo que yo estoy casi convencido que ni lo leyó. ¿Y por qué? Porque a Arafat lo único que le interesaba en ese momento era volver a Palestina. Arafat era un político, no era un estadista. Arafat pensaba que la cosa más importante que ocurrió en la historia del pueblo palestino, lo más importante, que era la intifada, la hicieron los líderes locales, no la OLP, porque la OLP estaba en Túnez. Era Faisal Husseini, Hanan Ashrawi, estos los líderes locales. No es ninguna sorpresa que cuando él volvió, lo primero que hizo es marginar a esa gente. Todos estos líderes locales que exigían lo que un pueblo bajo ocupación suele exigir, los marginó totalmente. Y vuelve porque él quería tomar de nuevo el timón de la causa palestina, como político, no perder el control. Y aceptó un acuerdo donde había más agujeros que contenido, y aceptó un acuerdo que era de lo que se llamaba entonces ambigüedad constructiva. Pero era una ambigüedad... Es muy diplomático esto, ¿no? Sí, bueno, una ambigüedad que al final, cuando llegamos a Camp David, cuando yo llegué con Ehud Barak a la cumbre de Camp David, pues todo el mundo sabía, bueno, sí, vamos a hablar de estos temas, pero no quiere decir que vamos a aceptar la división de Jerusalén. Es la posición de ellos. La nuestra es otra. Negociaremos y ya veremos lo que decidimos. O sea, porque al final ese acuerdo era un acuerdo que a Arafat le interesaba, aunque decía que no nada sobre los asentamientos, por ejemplo. Israel, cuando construye asentamientos, no está violando los acuerdos de Oslo. Lo digo de una forma la más tajante posible. Porque nada dicen los acuerdos de Oslo sobre... Está violando el espíritu de los acuerdos, pero no la letra. Porque Arafat no se ocupó de esto. Lo único que le interesaba como político era tomar el control de la causa palestina. Y no qué tipo de acuerdo tiene en este momento. ¿Y dónde estamos en este momento, señor Meravit? Estamos en uno de los peores momentos, como lo puede imaginar. Porque no se ve salida por ningún lado. Pues hay una salida, pero no sé si hay poder. Yo te puedo decir lo que yo pienso. Mire, yo creo que primero está el contexto del Medio Oriente, que nunca fue peor, ¿no? El mismo concepto del Estado árabe está en crisis. Los estados árabes están colapsando. Libia, Yemen, Siria. Israel está hoy rodeada de 4 países, estados fallidos.
Uno es Siria, el otro, si me presionas, incluso Líbano. Gaza, la península del Sinaí se está convirtiendo en tierra de nadie, donde incluso el Estado Islámico está llegando. Ahora, claro, los israelíes te dicen, más que nada los de la política de Netanyahu, ¿es de verdad una idea tan brillante la de crear otro Estado árabe? Ahora un Estado palestino, cuando los Estados árabes están colapsando. O sea, él tiene como un argumento diciendo, pero si toda la idea del Estado árabe no cuaja, todos son estados artificiales y fallidos, Irak, Siria, Líbano, Egipto encuentra dificultades en controlar todo su territorio, Gaza, Cisjordania, etc. Así que el contexto regional no es muy bueno. Por otra parte, yo pienso que sentar a israelíes y palestinos no llevará a un acuerdo, incluso si la izquierda israelí está en el poder. Yo, cuando critican a Netanyahu, y yo te lo aseguro, yo nunca fui un amigo político del señor Netanyahu, pero yo siempre les digo a los israelíes, por favor, tampoco nosotros habíamos llegado a un acuerdo. O sea, que la izquierda, con todo su... No sé si aquí yo puedo mencionar 4 nombres que no sé si el público conoce, pero en el contexto israelí son nombres casi emblemáticos, salvo el mío. Bueno, éramos 4. Era yo como el jefe de la delegación en Taba, Yossi Beilin, Yossi Sarid y Amnon Lipkin-Shahak. Estos 4 nombres, si usted los menciona en Israel, le dirán están pegados a la pared de la izquierda. No hay más izquierda que ellos. Y no hemos llegado a un acuerdo. Nos hemos acercado. Hemos convertido el océano que nos divide en un río, pero no hemos sabido cruzar el río. Por lo cual, resolver este conflicto, o las dificultades de resolver este conflicto, está en la naturaleza del conflicto. No es una cuestión técnica, es una cuestión que define la imposibilidad de resolver el conflicto cuando dejas a las partes una con la otra, solas. El máximo que los israelíes, incluso de extrema izquierda, son capaces de proponer a los palestinos no se encuentra con el mínimo de las exigencias palestinas para un Estado. Y a veces yo también pienso, francamente, y eso es lo que me llevó más de una vez de pensar que Arafat, yo no sé, yo he tenido centenares de horas con Arafat. Y honestamente no sé decir hasta este momento si él quería o no quería un acuerdo. Porque Arafat era una persona de doble lenguaje, era muy escurridizo, decía algo y no sabías exactamente lo que decía. Siempre me recordaba lo que Lloyd George dijo de Valera. De Valera era el líder nacional irlandés. En el 1912, cuando negociaba con De Valera, decía que negociar con De Valera es como tomar mercurio con un fork, con un tenedor. Es como tomar mercurio con un tenedor, ¿no? Y eso era Arafat. Siempre salías con las manos vacías, no sabías qué quería decir, qué no quería. Y Clinton explotaba de ira porque no le daba nada para poder negociar, ¿no? Pero también hay otra cosa y yo se lo digo mucho a Juan Manuel Santos en Colombia cuando hablamos de las negociaciones con las FARC, ¿no? A veces lo que ocurre con estos movimientos es que se acercan al acuerdo, a la posibilidad de tener un acuerdo, y después tienen reservas y tienen miedo y les parece que mejor estar en la situación actual que hacer el paso al acuerdo. Imagínese, por ejemplo, tomando el caso de las FARC en Colombia. Una guerrilla que lleva tantos años en la selva. Unos líderes, el secretariado, son 7 líderes, que ahora están en La Habana, lideran una insurgencia,
tienen control sobre el comercio de la droga, es casi imposible derrotarles. Esto es lo que ocurre en estas guerras asimétricas. La geografía colombiana es tal que difícilmente se les puede derrotar. Se les puede diezmar, pero no necesariamente derrotar. Toda la prensa internacional gira en torno a Iván Márquez y Catacumbo y todos estos líderes. Y mañana se firma un acuerdo de paz y en el mejor de los casos no serán más que congresistas. Y no descarto hasta el último momento que en algún momento digan, bueno, mire, pues seguimos esto, ¿no? Eso le ocurrió a Arafat. Mire, Arafat era... Tenemos la edad para acordarnos de Arafat. Era la persona más popular en este planeta, más que nadie. No hay un caso en la historia en que un líder de un movimiento nacional apareciera en la Asamblea General de la ONU 1974 para dar un discurso con una pistola. Llevaba una pistola cuando habló en la ONU y la aplaudieron. Y en el 1988 hay Asamblea General de la ONU en Nueva York. Reagan no le da el visado. No sé si os acordáis qué es lo que ocurre. Sí. Todos los miembros de la Asamblea General de la ONU viajan a Ginebra para escuchar al... Mire usted, esto es Dios. Y después, si llega a un acuerdo con Israel, va a tener un estado de 5.000 kilómetros cuadrados en un sándwich entre dos países enemigos, Israel y Jordania, y será el presidente de eso. Y a veces uno piensa, no, a lo mejor llega, se acerca. Yo le dije una vez, usted me parece a mí como alguien que entra en un bazar, en una tienda, regatea, baja el precio, y al final sale sin comprar. O sea, que el hombre pues tenía ese temor. Pero algo más serio. Yo creo que la dificultad que él tenía, y yo la comprendo, reside en el hecho de que este no es un conflicto de paz por territorios. No es un asunto así de inmobiliaria. Con Egipto firmamos un acuerdo de inmobiliaria. Egipto tenía que darnos a cambio reconocimiento político del Estado de Israel, de sus fronteras, de su existencia como Estado. Lo que estamos exigiendo a los palestinos es reconocer la justicia moral, la razón moral de la existencia de un Estado que ellos piensan que nació en pecado. No sé si me explico. Yo siempre pienso que cuando tú negocias sobre cuestiones tangibles, es más fácil de llegar a un acuerdo. Si tenemos que tomar una decisión entre tú y yo de negociar, ¿qué hacemos con esta mesa? Si podemos dividirla así o así entre nosotros, llegaremos a un acuerdo. Pero si tenemos que negociar nuestra ética nacional, nuestra memoria histórica, que es distinta, la tuya es española cristiana, digamos, para poner algún caso, el mío es israelí judía. Si tenemos que negociar estas categorías, va a ser más difícil. El problema entre israelíes y palestinos toca cuestiones que tienen que ver con la memoria, con certificados milenarios de pertenencia, si esto es mío o es tuyo, según escrituras históricas. Yo me acuerdo, en la última noche de Camp David, de la cumbre de Camp David, a mí me envió el primer ministro a bajar el telón prácticamente, pero a negociar con Saeb Erekat, el representante palestino, en la residencia del presidente Clinton. Camp David son barracas así, ¿no?, de residencias, y ahí en la residencia del presidente Clinton con todo el equipo del presidente norteamericano. Y llegamos a hablar de la cuestión del monte del templo, que ahora se habla mucho de ello. Sabes que en el corazón de Jerusalén hay un monte, en la explanada están las mezquitas y debajo está el muro de las lamentaciones. Y estamos hablando sobre
propuestas. Y el presidente Clinton está sacando de su biblioteca libros y abriendo, era como un seminario académico y no un proceso de negociaciones normal que uno puede pensar. Y Saeb Erekat, citando a Arafat, decía, ahí no hay nada, ahí no tenéis nada, es toda una historia. No sé si ese capítulo en la Biblia se conoce, hay un capítulo en la Biblia que cuenta de los espías que Moisés envía. Ahora hay una película nueva sobre, sobre Moisés. Moisés, a lo mejor el que dice, no he leído el libro, pero he visto la película. Envía a los espías a Jericó. Saeb Erekat es de Jericó. Y yo le dije, cuando ellos van, hay ahí ellos se encuentran, les da cobijo una prostituta local que se llamaba Rahab la prostituta, eso aparece en el capítulo de la Biblia. Y yo le digo a Saeb Erekat, en un momento del intercambio, le digo, mira, yo no soy un arqueólogo, pero yo sé que lugares sagrados de civilizaciones normalmente se construían sobre los restos de lugares sagrados de otras civilizaciones. Es así, siempre se hizo así, y estoy seguro que los judíos construyeron el templo del rey Salomón sobre los restos de algún lugar sagrado pagano. Era lo que hicieron en Córdoba, de hecho, construir una cosa sobre la otra, ¿no? Es como la forma que una civilización expresa su superioridad sobre la civilización derrotada. Y aparece en todas las civilizaciones. Y por eso le dije, estoy seguro que tu casa en Jericó posiblemente está construida sobre la casa de Rahab la prostituta. Y todo el mundo se puso a reír, pero ese era el tipo de negociaciones sobre algo que es casi académico. Y es ahí donde es tan difícil llegar a una solución. Por lo cual yo pienso que Estados Unidos, que nos ha acostumbrado en los últimos 25 o 30 años a crear coaliciones para la guerra en el Medio Oriente, la Primera Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la guerra contra el terror, la guerra contra el Estado Islámico, a lo mejor puede poner un poco de sabiduría diplomática para empezar a hacer una coalición por la paz en el Medio Oriente. Me interesa mucho su opinión acerca del Estado Islámico y la situación que en este momento se está viviendo en una zona cada vez más sensible, cada vez más preocupante, con el fanatismo religioso desbordándolo todo y con vídeos que se están difundiendo en Internet que son realmente terroríficos. Bueno, yo creo que le contestaría en dos niveles. Uno, yo pienso que aquí los países como Arabia Saudita y Qatar tuvieron un papel en el inicio del Estado Islámico. Por envidia a Irán, de hecho. El enemigo real del mundo árabe y de estos países es Irán, no es Israel. Olvídenlo. Hoy, de hecho, existen relaciones discretas entre Israel y Arabia Saudita en cuestiones de seguridad. Porque por el temor y porque están fastidiados con Obama, que les ha traicionado, según ellos, ¿no? Y ellos son los que dieron el seed money, el dinero inicial para el Estado Islámico, porque veían como Irán estaba plantando cara a Estados Unidos a través de Hezbollah, que es el ejército chiita privado de Irán, y ellos querían un ejército sunita privado de ellos, y es así como empezó el Estado Islámico, pero después resultó que ser un tigre que si cabalgas sobre él, tú mismo acabas siendo dañado. Y ahora pues se convirtió en lo que es, ¿no? Mira, yo pienso que el mundo musulmán, el mundo árabe musulmán, está hoy metido en una crisis civilizacional, no es una crisis política. Le mencioné antes la cuestión de los estados árabes que están en dificultad, ¿no? Que no cuajan. No olvide que los estados europeos se crean, el Estado europeo moderno se crea en Westfalia, 1648, a raíz de una guerra de religión en Europa.
Si no resuelves las guerras de religión, es muy difícil de vertebrar el Estado moderno, ¿no? Y el Medio Oriente está en esa etapa en este momento. Hay quien piensa que está en el siglo VII, pero yo pienso que está en esa etapa de guerra de religión, en que el enfrentamiento entre sunitas y chiitas es muchísimo más importante, pero que muchísimo más importante que la guerra contra Israel. Estarían dispuestos a hacer todas las alianzas con Israel que usted quiera para derrotar al Estado Islámico. O sea que la diferencia entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, y eso es lo que da el miedo, es que Al-Qaeda no necesitaba una base estatal. La fuerza de Al-Qaeda es el haber sido un yihadismo global. Y la globalización fue su poder, porque las fronteras están abiertas, las televisiones, las redes sociales, a través de todo este mundo construye su apoyo. Y no necesita una base. El Estado Islámico cambió el paradigma, y el paradigma es: queremos el califato ya. Y el califato significa que tienes parte de Irak, tienes parte de Siria, puedes conquistar Siria entera, puedes conquistar Irak entero y avanzar por otras partes. La cuestión es cómo se les para. Yo creo, francamente, que solo los árabes lo pueden hacer. Yo no creo en que Estados Unidos pueda hacerlo. Una última reflexión en este tema. El error de Occidente en Medio Oriente, Occidente que ha pasado tantas fases históricas para resolver sus problemas. No olvidemos, aquí hubo de todo: guerras civiles, guerras de religión, 2 guerras mundiales, un genocidio, y todo eso en Europa, en la Europa de Goethe y de Schiller, y todo eso para acabar hoy donde estamos: fronteras reconocidas y una Europa casi federal. En el 1919, en el Congreso, en la Conferencia de Paz de Versalles, John Maynard Keynes, el Nobel de Economía, escribe un folleto titulado Las consecuencias económicas de la paz. Y vienen todos los líderes europeos en Versalles y les explica: no castiguéis a Alemania, no le cortéis las fronteras, no le impongan reparaciones. Lo más importante es transporte, carbón, empleo. Y así hagan la paz con Alemania. Hicieron oídos sordos, entraron a otra Segunda Guerra Mundial y solo después llegaron a la Comunidad Europea de hoy. Y por eso yo digo a los europeos: por favor, un poco de humildad cuando predicáis a los bárbaros en el Medio Oriente. Cuando los decís a los israelíes, a los árabes: ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué? ¿Qué bárbaros sois? La barbaridad empezó aquí, en Europa. Y el pecado de los Estados Unidos es pensar que puede cortar el ciclo del proceso histórico. Y piensa que Irak, en las condiciones en las que está, puedes exportarles sobre las alas de un F-16, puedes exportarles la democracia. Hay que dejar el mundo árabe islámico cumplir su ciclo histórico, y son los árabes mismos los que tienen que hacerlo. Van a sufrir muchísimo, va a ser muy difícil recortar distancias, pero tendrán que hacerlo. Y todo lo que se haga desde fuera se verá como una intervención ilegítima, ilegal. Muy bien, pues vamos en este punto a dar cabida en este coloquio, en esta conversación, a una persona con la que usted trabaja muy de cerca, que es un diplomático con muchísima tradición, con muchísima experiencia, Emilio Casini. ¿Qué le va a preguntar? Querido El Domo, me habrás oído decir alguna vez que llega un momento en la vida en que uno cada vez es más lo que ha sido y uno ha sido lo que ha hecho. Yo he tenido la inmensa suerte de haber sido durante estos últimos 10 años director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz y haber trabajado contigo
puesto que tú eres su vicepresidente. No solamente eres su vicepresidente, sino que además eres el padre de la idea. Mi pregunta en este momento, y yo creo que le interesará a todo el mundo, es ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se originó en tu cabeza la idea de proponer la fundación y la operación en España de un centro que más que de pensamiento y un laboratorio de ideas es un centro de acción, un centro de mediación? Y que tú mismo en algunas ocasiones comentas que no es propio de las culturas mediterráneas, que los think tanks aparentemente son más propios de las culturas protestantes. ¿Cuándo y cómo te surge la idea y en qué contexto? Tú y yo hemos vivido vidas accidentadas. Tú saliendo de Tánger después de vivir tu niñez allí, en un kibutz, en Israel, yo en el exilio mexicano durante 18 años. Los dos hemos tenido la suerte, y tú lo comentas con cierta frecuencia, de haber tenido una segunda vida laboral, que ha sido en el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Pero tú eres un profesor de historia, un historiador, según mismo tú comentas, pero además un hispanista. ¿Cuál es en tu vida el accidente que de alguna manera te lleva a ser uno de los grandes hispanistas contemporáneos, uno de esos que desde fuera ven a los españoles mejor que los españoles nos vemos dentro? Y que aunque dicen que los hispanistas es una profesión amortizada, yo creo que todavía sois muy necesarios. Pues dos preguntas. Sí, bueno, la primera es la amistad con Diego Hidalgo. Yo vivía en Londres en ese entonces y vine a una reunión del país, por cierto, y ahí me encontré con Diego, que cuando yo era embajador, él era el director general de Alianza Editorial y publicó un libro mío. Sí. Y Diego, seguro que, no sé si todo el mundo le conoce, es una persona entrañable y de un calibre humano fuera de serie, que cada vez que se levanta por la mañana lo primero que piensa es qué es lo que puedo hacer por los demás. Y él estaba creando el Club de Madrid y con él, pues hablando con él, le propuse esta idea de crear un think tank, pero que sea una institución de acción, no simplemente de reflexión, porque los papeles sí tienen vida, pueden ser eternos, pero al final convencen menos de si traes a la gente de partes en conflicto para negociar, ¿no? Y le gustó muchísimo la idea y él es el que puso, como siempre, el seed money, el dinero inicial, para que esto empiece suponiendo que después seremos independientes económicamente, cosa que tambalea un poco, pero en fin, ese fue el camino. Yo pensé que España, pensé y lo pienso, España es probablemente el país más pacifista en Europa, más que los nórdicos. Los nórdicos son muy violentos, todavía... A pesar de la fama. A pesar de la paz, España es probablemente el país más pacifista que hay en Europa. Y yo pensaba realmente que aquí esto podía cuajar y además tenía mi propia relación con España, así que todos... había una convergencia de distintos postulados que lo facilitaban. Y después en la cuestión del hispanismo... es un accidente, de verdad. Yo estaba fascinado por la historia de Roma y Grecia. Y Ronald Syme era mi dios, Ronald Syme, que escribió su gran libro sobre la Revolución Romana, etc. Y yo, de hecho, quería ir a Oxford para hacer un doctorado en historia antigua, en historia clásica. Y el accidente fue que antes de ir a Oxford, pues yo tenía un mes de servicio militar de reserva, ¿sabes? Que los israelíes hacen en los altos del Golán, y antes de ir entré a la biblioteca del kibutz, donde yo vivía, sobre el lago de Galilea, y me llevé un libro, busqué un libro y encontré el libro de Hugh Thomas sobre la guerra civil, the Spanish Civil War. Resulta que Hugh Thomas estuvo ahí un año antes de visita y regaló su libro al kibutz. Y yo lo leí ahí y dije, ¡buah, demonios, qué cosa tan fascinante! Ahí se me sembró la semilla, ¿no? Y otro accidente, cuando vuelvo a Tel Aviv, a la universidad, resulta que Raymond Carr estaba de visita en Israel.
y me entrevisté con él y me encantó. El hombre, Raymond, es una persona por una parte muy británica, pero por otra parte muy española, muy mediterránea, diría yo, ¿no? Y fue también, francamente, un amor de primera vista. Para mí, Raymond es una persona muy importante en mi vida. Y bueno, y así se creó la situación en la que llegué a Oxford para escribir un doctorado sobre la República, ¿no? Sobre los orígenes de la Segunda República Española. Y quien me examinó fue Hugh Thomas. Sí, casualmente. Me examinó. Se cerró el círculo. Se cerró el círculo. Y después, en la segunda, claro, en la primera edición del libro que yo había leído de él, sí, no se menciona mi trabajo, desde luego. Pero en la segunda edición ya me cita. Sí, lo cual es todo un honor. Así que es dos felices accidentes. A veces la vida está llena de casualidades para las cuestiones pero son más importantes que las cosas planificadas. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, pues esa persona que se levanta cada mañana pensando qué puede hacer por los demás, esa persona a la que mucha gente quiere, porque se lo merece, que es Diego Hidalgo, un intelectual de primer nivel, también está hoy en la pantalla de esta conversación. Querido Shlomo, ya son más de 30 años de amistad entre nosotros desde que presenté tu libro sobre la dictadura del general Primo de Rivera en Alianza Editorial en los años 80. Te quería preguntar dos cosas. Una, recordarás que en Madrid más 15, un ministro de un país árabe dijo que se había encontrado con el primer ministro Netanyahu en el aeropuerto de Londres y que le había dicho, señor Netanyahu, siempre he querido hacerle una pregunta. ¿Qué preferiría usted para el futuro de Israel? ¿Que Israel tuviera el ejército más poderoso del mundo con una capacidad de destrucción total o 22 banderas de los 22 países árabes ondeando en el panorama de Tel Aviv o de Jerusalén, significando la paz que habrán hecho los 22 países árabes con Israel? A lo cual el primer ministro contestó, por supuesto que las 22 banderas y la paz, pero es que no me fío de ninguno de ustedes. La pregunta es cómo se puede restablecer, después de una historia tan terrible de 66 años, esa confianza necesaria entre unos y otros para llegar a la paz en Oriente Medio. La segunda pregunta es que yo tengo muchos amigos que por casualidad o no, al ser yo hijo de descendencia materna judía, tengo muchos amigos en París y en otras ciudades europeas que son judíos y que ante la oleada que ellos creen imparable y probablemente creciente en el futuro de antisemitismo y del mogo juif, están pensando en trasladarse, en dejar sus residencias a lo mejor de 60 años, con franceses que han vivido en París, que aman a Francia, pero que dicen nuestra vida no va a ser posible ya en Europa. ¿Qué les contestarías para tranquilizarles o para darles algún consejo? Lo que se refiere a la primera pregunta, yo pienso que para hacer la paz no es necesaria la confianza. Yo creo que la confianza se tiene que construir después. Poniéndolo en plan de slogans, yo diría que it's not about making love, it's about making peace. No se trata de hacer el amor, se trata de hacer la paz. Más que confianza se necesita respeto. El respeto por lo que representa el otro. El problema de los israelíes con los palestinos ha sido que los israelíes no han respetado a los palestinos de la forma que respetan a Egipto, con la que hicieron un acuerdo de paz y devolvieron todos los territorios, incluso con lo que respetan a Siria. Mire usted, Rabin, sin ver los ojos de Assad, no el padre, sin ver los ojos, sin que Assad haya estado dispuesto ni a verle, ni a sentarse con él, le prometió devolverle todos los altos del Golán hasta las orillas del lago de Galilea. ¿Qué confianza podía tener en un hombre que jamás había visto, que no estaba dispuesto ni de darle la mano? Eso de confianza es una cuestión de ONGs. Yo no me lo creo.
¿Qué confianza construyó De Gaulle con los argelinos cuando negoció en Evian y les devolvió Argelia? Ninguna confianza, lo hicieron dentro de la guerra. ¿Qué confianza construyó Kissinger con el Vietcong? ¿Qué confianza construyó Francia con Alemania cuando llegaron a una paz? La paz no es cuestión de confianza. Eso es lo que, ahí está el error de Oslo, del acuerdo de Oslo. El acuerdo de Oslo, ¿qué hizo? O sea, vamos a firmar un acuerdo y en 5 años vamos a construir confianza para después negociar Jerusalén. Lo único que se construyó era desconfianza. No puede haber confianza entre el ocupado y el ocupante. No way. No way. Tiene que haber respeto. Si no respetas, no habrá. O fuerza. Repito, la fuerza es importante en toda diplomacia. Todo aquel que piensa que la diplomacia es un ejercicio altruista, fracasará. Tiene que tener detrás la capacidad de presionar, si no, no vas a llegar a un acuerdo. Esas son las reglas del juego que yo entiendo. La confianza es bueno que exista, no digo que no, pero no lo veo como un sine qua non. En la cuestión de los judíos franceses, de hecho hay muchos judíos franceses en Israel, cada vez que, y por eso los precios de la inmobiliaria están subiendo, están subiendo. Y se ha convertido en una especie de broma en Israel sobre los judíos franceses que llegan, ¿no? Tengo la sensación de que esos judíos franceses a los que se refiere Diego son mayoritariamente de origen de África del Norte, y más hacia la derecha, digamos, hacia el Likud, más hacia el Likud. ¿Por qué lo digo? Porque son personas que tienen familia, suelen tener familia en Israel, son muy patriotas hacia Israel, o sea, que estaban a medio camino hacia Israel, de hecho, cuando fueron a Francia, ¿no? Y ahora, pues, el antisemitismo y... Bueno, no sé cómo definir exactamente el fenómeno, porque a veces es un hooliganismo islamista que responde a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero no es ningún placer, desde luego, eso no lo convierte en algo más placentero. Ahora sí, los líderes europeos tienen que tomar cartas en este asunto. Al margen de todo, tienen que tomar cartas en el asunto porque yo entiendo que se hagan manifestaciones a favor de los palestinos. Pero no entiendo por qué esas manifestaciones tienen que acabar en la quema de sinagogas. Quieren quemar banderas de Israel, help yourself. Quemen banderas de Israel si queréis. Pero ¿por qué sinagogas? O sea, que se está utilizando con demasiada frecuencia la coartada de la crítica justificada o del apoyo justificado por la causa palestina para ir a atacar a los judíos en Europa. Europa ya es un cementerio colectivo del pueblo judío. ¿Quién iba a pensar que 70 años después de Auschwitz van a quemar sinagogas en capitales europeas? Eso no es de recibo. Eso... Estoy leyendo ahora Hannah Arendt. Hannah Arendt decía 2 cosas. Una, que el Estado de Israel será juzgado por su actitud hacia los árabes, y me parece bien. Pero también decía que Europa será juzgada por su actitud hacia los judíos. O sea, no se puede entender que haya todavía, después de Auschwitz, este tipo de fenómenos. Y es una cuestión que ataña a los propios, la decencia de la existencia europea, ¿no? De evitar ese tipo de situaciones y de luchar contra ello. Bien, pues vamos a ver ahora unas fotografías, un pequeño álbum que hemos preparado. Son fotografías de su vida diplomática que le pediré que nos comente qué joven está aquí el presidente Clinton. Esto es el inicio de la cumbre, cuando Clinton trae a Arafat y a Barak. No hay 2 personas más dispares, ¿eh? El uno es un líder carismático, histórico, muy místico, Arafat, muy religioso,
y este es un general condecorado muy cartesiano, muy lógico, en fin, dos mundos, por eso puede explicar en parte el que no hayan podido llegar a un acuerdo, ¿no? Siguiente fotografía. Vamos a ver si nos pasan la... Tenemos más, ¿eh? Solo que igual hay problemas para proyectar más fotografías del álbum. Bueno, mientras tanto, mientras resolvemos el problema, hay varias fotografías de momentos de su vida personal, de su vida diplomática. Aquí tenemos otro, ya está, en Taba, las elecciones de Taba. Sí, esta es la reunión en el último momento de las negociaciones, cuando intentamos de salvarlo en una ciudad en Egipto, en la península de Sinaí. El que está aquí enfrente es Abu Alá, que fue después primer ministro palestino. El último ahí es Hassan Asfour, es un comunista palestino que fue también miembro de la delegación. En Camp David, cuando estuvimos ahí sentados una vez así después al margen de la mesa de negociaciones, hablando con Clinton, le dice a Clinton: tengo un serio problema con usted, presidente. El presidente pensaba, ¿por qué está boicoteando Cuba? Eso es lo que le preocupaba. Vamos a la reunión del CID en sí, Jerusalén. esto es el Madrid más 15, ¿no? Sí. O una de las reuniones, ¿no? Sí. Bueno, aquí el que está al lado mío es, aquí a la izquierda, es Jibril Rajoub. Este fue el jefe de los servicios palestinos y ahora es el jefe de la Federación de Fútbol Palestina. La que está al lado mío es Hanan Ashrawi, y ahí está Emilio. Hanan Ashrawi es la líder palestina local que yo mencioné como de los líderes locales, que Arafat no la soportaba, aunque ella era una mujer extraordinaria y sigue siéndolo. Y hace una labor fuera de serie en explicar la causa palestina a través del mundo. Esta es una de las reuniones del SIDPAX, de nuestro centro. Esto es con el presidente Santos. Cuando vino ahora, Santos está, de hecho, es miembro del consejo de nuestro centro, y yo le pedí que venga a vernos en el centro y que vea a nuestro consejo. Y aquí está la ministra Holguín, la ministra de Asuntos Exteriores colombiana, el ministro Margallo, Santos, Piqué, todos miembros, y ahí está Emilio, y María Dolores es la presidenta o la directora de la fábrica de tapices, que es donde está el centro, ¿no? Bueno, un mapa que le suena mucho. Bueno, este es el monte del templo, lo que se ve ahí, Sí. Y esta es la muralla de la ciudad antigua. Sobre esto, si me permite, le puedo contar una anécdota sobre lo del... Sí. ¿Tenemos tiempo? No Sí. sé. Para darle lo que es la importancia de este monte este es el Monte de los Olivos, lo que se ve, donde se supone que cuando venga la resurrección, ahí empezará todos se levantarán. Es un cementerio también, ¿no? Tel Aviv. Esta es Tel Aviv. Una ciudad moderna. Sí. Bueno, pues llegados a este punto, yo tengo que pedirle, como a todos los invitados, señor Rami, que nos deje, si es tan amable, si me he apuntado alguna cosa aquí, que nos deje ¿no? 3 propuestas que nos permitan mejorar esta sociedad. A veces decimos que no es muy difícil, atendido como estamos, pero bueno, queremos escucharle. Yo y quería decir sus ideas. Puedo decir que algunas cosas así muy rápido, pero yo cosas que siempre he apoyado cuando yo estaba en la política. Yo pensaba que en el sistema educativo hay que empezarlo a la edad de 3 años para crear un mínimo de punto de partida lo más igualitario posible en sociedades que son muy dispares y donde hay una desigualdad abismal.
Y cuando empiezan a la edad de 5, 6 o 7 años el colegio, se han perdido años vitales, ¿no?, de formación. Es una ley que yo personalmente avancé en Israel mismo, ¿no? Yo fui el primero que puso esa ley sobre el tapete en la Knesset, en el Parlamento israelí, educación obligatoria desde la edad de 3 años. Si me permite, ampliando un poco, yo creo que uno de los problemas que veo en la economía moderna, en la economía actual de Europa y de otros países, es considerar el gasto en educación como gasto. El gasto en educación es inversión, es no menos que gasto en infraestructuras. Y por lo tanto yo pienso que para una sociedad más desarrollada, mejor desarrollada, más igualitaria, sería importante empezar la educación a la edad de 3 años, porque en la economía actual la educación es la que da el empuje y no el reparto. Yo pienso que estas son leyes que yo había apoyado en su día, por eso lo primero que se me ocurrió son... Aquí tenéis una ley de dependencia, ¿no? Así es. Siempre es difícil de aplicarla, siempre depende del presupuesto nacional, cuando hay recortes, cuando no hay recortes. Yo pienso que hijos que apoyan a sus padres, que ya no son activos, eso tiene que ser exento del impuesto de la renta. Eso tiene que ser reconocido como se reconoce una comida de negocios. Se descuenta, ¿no?, de los impuestos, eso tiene que ser reconocido. Si el Estado no es capaz de asumir la responsabilidad sobre la tercera edad o la cuarta edad, y son los hijos que la asumen, los hijos están cumpliendo la función del Estado. Y sería justo eso desgravarlo de los impuestos. Y creo firmemente en la postura, que ya sé que es difícil de aplicarlo, de Thomas Piketty, del economista francés, que habló del 10% de impuesto generalizado a nivel global de las fortunas extraordinarias. Esos son mensajes que se pueden transmitir a la sociedad, en mi opinión. Va a ser muy difícil, precisamente lo del 10%. Las dos otras cosas yo creo que son factibles, pero lo del 10% que Piketty apoya es enormemente difícil. En general, yo me gustaría que todas estas leyes sociales entren en un concepto algo más matizado, algo distinto de cómo llevar la economía. Yo creo que hay que ser menos rígidos. Yo, por ejemplo, pienso que no es... entiendo, por ejemplo, cuando se decide subir el IVA, porque eso es una necesidad inmediata del presupuesto nacional. Pero yo iría al contrario, al bajar el IVA, porque bajar el IVA significa más consumo, y más consumo significa crear más empleo, y significa dar un estímulo a la industria. Pensando un poco más de largo plazo, los impuestos más injustos que existen son los indirectos, porque afectan a todos, y el IVA es el primer impuesto indirecto. Ver la educación como una inversión, no como un gasto. Pensar no sobre el presupuesto inmediato, sino pensar un poco más a largo plazo. Ver gastos como inversión y no como gastos, yo creo que eso cambiaría un poco el ambiente socioeconómico. Pues muy interesantes las tres propuestas. Y antes de terminar, ¿por qué no me recuerda en 30 segundos esa definición de lo que es un diplomático, que a veces utiliza? ¿Ahora no, qué? Eso decía Abba Eban. Abba Eban era un tipo muy locuaz y tenía muchas ideas. Él decía que un diplomático es una persona decente que su país le envía para mentir en nombre de la patria. Bueno, pues con esta broma vamos a finalizar una conversación que desde luego yo creo que ha sido muy interesante, que nos ha enseñado muchas cosas. Le quiero agradecer no solamente sus opiniones, sino también su pedagogía, su magisterio. Gracias por haber estado aquí hoy en la Fundación Juan March.
Gracias a quienes nos han visto, nos han seguido en directo, en streaming, a través de march.es/directo. Gracias a todos ustedes. La próxima edición de Conversaciones ya será el próximo año, 2015. Así que nos veremos el año que viene y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.